Muy buenas. Vamos a ver unas cuantas extensiones del lenguaje que tiene C Sharp, que realmente casi todo esto está orientado a soportar LINQ, que es una herramienta muy potente, sobre todo para hacer consultas sobre estructuras de datos, que parece como si fuera SQL de una base de datos. Entonces todo eso acarreaba un montón de problemas por la rigidez del lenguaje, porque el lenguaje es muy rígido y entonces pues una falta de libertad para dar valores a los elementos pues era un problema. Entonces el primer problema, por ejemplo, es el hecho de que una variable de un tipo, o sea, de un tipo simple no pueda ser nula. Por ejemplo, yo puedo tener aquí persona, tengo alguna persona hecha, vamos a hacer una clase persona, vamos a ir probando, class persona, public int código y public string nombre. Yo puedo tener, por ejemplo, un persona p igual a null. No hay ningún problema. Pero yo no puedo poner int k igual a null, porque el k es un integer y dice que null no se puede asignar. Entonces, aquí hay una primera ida de olla que es declarar, hacer tipos nulables, que llaman, tipos que se pueden asignar. Entonces, la forma en la que está hecho es con el interrogante. O sea, int interrogante significa int que admite valores nulos. Entonces, ahora sí puedo asignar ya el integer, puede tener un valor numérico o ser nulo. Por ejemplo, el tipo bool. Yo puedo tener un bool interrogante z igual a null también. Puede ser true, false o null. O sea, eso admite que los tipos básicos sean nulables. Con lo cual, en las bases de datos que tenemos datos numéricos, fechas, cosas de ese tipo, por ejemplo, el datetime, pues d igual a null. Si le hago esto, se queja, el datetime no admite nulos, pero el datetime con el interrogante, nulable, sí admite. Es como una extensión de tipos, de manera que los tipos básicos que no admitían nulos, como las estructuras, como lo que son los objetos creados por clases, es como transformar integers, bool, datetimes en clases para que admitan un montón más de propiedades que no admiten como tipos nativos. Claro, el parajuste que pueda cargar esto al rendimiento de una aplicación, pues habrá que mirarlo. Lo que pasa es que bueno, los procesadores van tan rápido que supongo que les da igual trabajar con un integer que sea una celda de memoria directamente, o trabajar con un integer que sea una clase y que tenga métodos y propiedades. Pero ahí habría que... esto está hecho para matar moscas a cañonazos y para que sea muy cómodo escribir, no para que la eficiencia sea la mayor de las prioridades. O sea, si la eficiencia es la mayor de las prioridades, C++ y punto. O sea, el resto es elevar castillos para hacer mucha entidad abstracta, pero a costa del rendimiento final de lo que uno está haciendo. O sea, es una cosa o la otra. Entonces, bueno, pues simplemente es esto, o sea, meten valores nulos. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Imaginar, por ejemplo, que dejo aquí el integer, para que se vea, ¿no? Pues claro, si yo hago aquí ahora, por ejemplo, int j igual a k, aquí se me quejará porque dice, esto es un valor nulable, un indulable, esto no lo es. Entonces podría hacer, por ejemplo, esto. Si k es diferente de null, entonces k. Y si no, pues -1. O sea, imaginar que quiero asignar por defecto esto, k diferente de null, interrogante, y si no, -1. Claro, aquí también tendría que ponerle int para convertirlo a integer. O sea, esta es la forma de decir, vale, pues si el número que tengo es nulable, pues cómo lo asigno a un valor entero que necesite que sea entero. Entonces hay otra manera de hacerlo esto, j2 igual a k interrogante -1, y este es el operador que se inventaron para poder hacer esto de una forma mucho más sencilla. Cuando k es nulable, esto hace que si tiene valor, automáticamente le asigne, retorne el valor, y si no, retorne -1. También se podría hacer, por ejemplo, esto, int j3 igual a si k.hashValue, entonces int de k, y si no, pues -1. También la función hash, que es lo que no le gusta, sí,
dice que que es una propiedad, es una property, no es un método, sino que es una property. Ves que está puesto int hash value y el get solamente es una property de read only. Bueno, pues se puede utilizar cualquiera de estas cosas para convertir un tipo nulable en el tipo que no es nulable, pero con cuidado, porque si es nulable y lo quiero convertir en un integer de verdad, tengo que darle un valor por defecto o hacer un if o lo que sea dentro del programa. Y esta es la historia de los tipos nulos, o sea, lo que es los tipos básicos, que se puedan utilizar como valores nulos. Sobre todo esto es muy importante para trabajar con bases de datos, porque en la base de datos podemos tener campos que sean enteros, o que sean floats, o que sean datetimes, y que sean nulos, porque la base de datos sí que admite valores nulos dentro de esos tipos de elementos. Bueno, pues hasta aquí esta primera extensión. Veremos varias extensiones que, ya digo, tienen que ver sobre todo con lo que necesita LINQ para poder trabajar y enganchar directamente con estructuras de datos y con bases de datos mapeadas. Venga, pues un saludico y hasta la siguiente.